Guillermo de Tío. Nació probablemente en Palestina, de una familia europea que había emigrado allí, alrededor de 1127 a 1130. Murió en 1190 en una fecha desconocida. No se sabe si era francés o inglés. Estudió en Italia y Francia. Además del griego y latín, aprendió árabe, el cual conocía lo suficientemente bien como para escribir una historia de los musulmanes según los manuscritos arábicos. Conocía a los autores clásicos y cita a Virgilio, Horacio, Ovidio, Livio y Cicerón, entre otros. En 1165 estaba en Tiro y se había convertido en clérigo. Fue tutor del hijo del rey Amaury de Jerusalén, el infortunado Balduino, quien sufría de lepra. Balduino IV, quien se convirtió en rey en 1174. Nombró a Guillermo canciller del reino y luego arzobispo de Tiro. El final de su vida es oscuro. Regresó a Occidente a protestar ante el Papa en contra del nombramiento y también para organizar un movimiento de cruzada. Asistió a la reunión de Gisors, en la cual los reyes de Francia e Inglaterra, Felipe Augusto y Enrique II, tomaron la cruz. Se considera el principal historiador de las cruzadas. Obras. Compuso un relato del Concilio de Letrán de 1179, Gesta Orientalium Principum. Una historia del Oriente desde la época de Mahoma. La principal obra de él que nos ha llegado es la historia Rerum in partibus transmarinis gestarum. Es una crónica general de las cruzadas y el reino de Jerusalén hasta 1184. La obra fue comenzada entre 1169 y 1173 a pedido del rey Amaury. Los primeros 17 libros hasta el 1144 fueron compuestos con la ayuda de fuentes preexistentes. Por otro lado, los libros del 10º, 7º a 23º tienen el valor de las memorias personales. Características de la historiografía medieval. El papel de un Dios único, que es el principio y el fin de toda actividad humana. 2. Es una historiografía lineal, que buscaba la continuidad de hechos. 3. Toma en cuenta las escrituras bíblicas como fuente fidedigna de la historia, así como punto de partida. 4. Sus temáticas principales son el pecado, la salvación y la historia monástica. 5. Es una historiografía universalista. Esto es, pretendía abarcar, desde su punto de vista, toda la historia de la humanidad. 6. Se creía destinada por Dios para decir su verdad sobre los hechos. 7. Teológica, providencista, unida a la teología. Se cree inspirada en la voluntad divina, lo que a sus ojos era infalible, frente a la historiografía pagana o la musulmana. 8. Tiene como base la creencia en las revelaciones, por lo que su narrativa busca justificarse frente a estas. Género historiográfico de Guillermo de Tiro. El género predominante en la obra de Guillermo de Tiro es la crónica. La crónica es una obra literaria que narra hechos históricos en orden cronológico.
La palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego crónica, biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. En una crónica los hechos se narran según el orden temporal en que ocurren, a menudo por testigos o contemporáneos, ya sea en primera o tercera persona. Se entiende por crónica la historia detallada de un país o región, de una localidad, de una época o de un hombre, o de un acontecimiento general, escrita por un testigo ocular o por un contemporáneo, que ha registrado sin comentarios todos los pormenores que ha visto, aun todos los que le han sido transmitidos. En la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal, admite un lenguaje literario con uso reiterativo de objetivos para hacer énfasis en las descripciones. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. Historia rerum in partibus transmarinis gestarum o la gran conquista de ultramar. Es tal vez la crónica más detallada de las cruzadas. Es una de las fuentes principales de la historia, de la Orden del Temple. Es una manifestación de la historia puesta al servicio del poder secular, ya que fue encargada por el rey de Jerusalén. Crítica a la obra de Guillermo de Tiro. Su ecuanimidad es dudosa al referirse a las órdenes militares. En ella el autor presenta a los intereses del clero secular frente al surgimiento de nuevas órdenes monásticas. Las palabras de Guillermo de Tiro no son reflejo fiel de la realidad, sino de cómo ésta era vista desde la perspectiva de la Iglesia secular. Trata de ligar de forma artificiosa su linaje con el del caballero del cisne, del relato artificioso del Santo Grial. Por su extensión, algunos historiadores consideran más su obra como historia que como crónica.